Bueno, miren, la idea es que tengamos un tiempo de conversación y lo que proponían era que podamos conversar, o sea, hacer un intercambio entre Robert, Tomás y yo por 10 minutos, quizás 12 minutos, y después abrirlo a unos 20 minutos más de todo el grupo. ¿Les parece bien? Para que podamos comentar algunas cosas puntuales, quizás con intervenciones de 2 minutos, a ver si cómo nos va. Sobre todo para mí que hablo largo. Entonces, corta 2 minutos y el otro, y hacemos como que estamos charlando entre nosotros un poquito sobre esto que hemos visto, así complementamos un poco, traemos el contexto y después vamos con todo. ¿Les parece bien? Uh -huh. Sí. Bueno, Robert, creo que vos venías ya con algunas ideas del mediodía que me parecieron muy interesantes y que estábamos charlando al cierre, ¿no? Que nos quedamos nosotros conversando. Quizás querías comentarlas otra vez. Bueno, tú confías en que yo tengo buena memoria, de que yo recuerdo qué fue lo que dije esta mañana. Pero reescuchando a Antonio ahora, pensando en las implicaciones que tiene para nosotros hoy, ¿verdad? El hecho de que Jesús reina y que eso tiene implicaciones en la manera en que nosotros nos organizamos y somos como pueblo de Dios. ¿Qué implica para nosotros que Jesús reina? Y lo concreto y presente que es esa declaración para nosotros. Por ejemplo, para Israel, que Dios reina significa que ya Faraón no reina. O sea, toda otra autoridad, todo otro poder que pretende reinar sobre nosotros queda excluido cuando uno confiesa a Jesús es el Señor. ¿Verdad? Entonces, eso tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones políticas, porque en fin de cuentas nosotros tenemos que todas nuestras decisiones como cuerpo y como individuos cristianos se basan sobre el que nosotros nos debemos a un rey, ¿verdad? Y por ende, nada puede exigirme a mí o imponerme a mí algo que contradice lo que mi rey y mi devoción es ese rey, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy concreto. Tiene implicaciones de cómo nos relacionamos con las estructuras sociales de hoy, que operan bajo otra mentalidad, ¿verdad? Que tienen sus reinos, tienen sus patriarcas, tienen sus gobernantes, tienen, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con otras instancias que tienen otros reinos, ¿verdad? Y esa es Antonio esta mañana nos dijo, la importancia de la sabiduría en nosotros interactuar con otras instancias, porque si bien como iglesia no nos aislamos, no somos llamados a aislarnos, al mismo tiempo cuando nosotros cooperamos y actuamos en la sociedad, tenemos que tener mucha sabiduría, porque en esa cooperación siempre está la amenaza de usurpar el reinado de Jesús, ¿verdad? Y como, por ejemplo, puse el ejemplo ayer, ahora recuerdo, esta mañana dije, como pueblo sobre el cual Jesús reina responde a un país que está obsesionado con la violencia, con el militarismo, con las armas. Vemos las consecuencias de eso en las matanzas masivas que se están dando, que en el año 2022 ya se perdió la cuenta. Han matado más gente que días del año ha habido, ¿verdad? Salió el reporte. Niños inocentes. Hay una obsesión con las armas. Hay políticas y legislaturas con respecto a eso que responden a intereses. Entonces, nosotros, ¿cómo respondemos a eso como pueblo de Dios? ¿Verdad? Y Antonio nos decía esta mañana, bueno, tenemos que ser claros sobre cuál es nuestra posición. Que es una posición cuando Jesús reina, es paz, es no violencia, es hermandad, es igualdad. Pero cómo interactuamos con esos medios, tenemos que ser sabios para no ser cooptados por otros que también se están oponiendo, ¿verdad? Y tienen su propia agenda
Y como él dice, el espíritu de Satanás está detrás de la derecha y detrás de la izquierda. Y como nosotros no nos dejamos cooptar, porque al pronunciarnos en favor de la vida, lo podemos hacer en un ambiente muy cargado políticamente que nos tildan entonces del otro lado. ¿Cómo lo hacemos con sabiduría para que se vea que hay que somos, que es algo distinto lo que nosotros estamos optando, ¿verdad? Y que esa opción que nosotros optamos desarma los poderes de este mundo. Él hablaba de eso esta mañana, ¿verdad? Cómo la respuesta de justicia, de amor y de humildad desarma los poderes de este mundo. Anyway, esas eran las cosas que me vienen ahora cuando escucho a Antonio y pensando en el tiempo en que vivimos, especialmente los hispanos en los Estados Unidos, que somos un pueblo que en muchas maneras por las políticas que hay subyugado. Entonces, ya. José, Tomás. Sí, yo pensando en lo mismo, yendo en la misma línea, eso fue uno de los elementos que más me gustaron. Hay una expresión en el Apocalipsis que se usa del Antiguo Testamento que tiene que ver con una forma que se traduce, que es Rey de Reyes. Vieron que está, ¿no? En el Apocalipsis, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y usted sabe que eso es una traducción casi literal de lo que en el hebreo se dice constructo, que es que en el hebreo no había forma de decir el único o el más grande rey, sino que se escribía así, ¿no? Constructo, bueno, no importa. Lo que quiero decir es que Rey de Reyes en realidad es una traducción que puede confundir, porque se presta a pensar que hay otros reyes y que él es mejor solamente dentro de otros reyes. Entonces la traducción se presta para esa confusión. Pero en realidad lo que está diciendo es que, no, que es el único rey o que es el mejor rey, desconociendo el reinado de otros, ¿no? Siguiendo la línea de lo que decía Antonio. Ahora, esto social, espiritual, políticamente, todo lo que implica es bastante fuerte, ¿no? Porque también algo que comentó él y que me pareció sumamente importante y que tiene que ver con dar la vuelta al plano, es decir, que es una mirada sociológica que está muy presente. Y es que, bueno, antes a nosotros nos aplastaban y ahora Dios nos ha bendecido y ahora nosotros vamos a aplastar a los demás. Entonces, se cree que el cambio con Dios, ¿no? Con un Dios rey, es que, bueno, antes éramos nosotros los esclavos y ahora tenemos con la misma mentalidad, pero con una posición diferente dentro de la misma mentalidad. Y de lo que está hablando el reinado de Dios es que, bueno, no solamente es un rey, sino que es un rey tan diferente que a veces uno vale la pena preguntarse si podemos seguir llamándolo de la misma manera o usando otra forma de vincularnos, ¿no? Que es lo que dice Antonio. Bueno, un rey que es así ya no es tan rey, porque no se presenta como monarca, como una persona que impone, como que baja línea, como que violenta, ¿no? Entonces, eso también me parece que es muy valioso, sobre todo cuando la iglesia piensa en su misión. Tan tentados nos encontramos a veces por las propuestas que hay de otras, incluso comunidades que son influencias nuestras, y que nos dan, ¿no? A veces ese sentido de tener que hacer algo parecido, de competir o de no parecer menos o de no estar afuera. Es tan fuerte a veces esa presión que terminamos haciendo esto, ¿no? Que invertimos el plano y al final seguimos dentro del mismo modelo y no cambiamos, como si Jesús lo hizo, ¿no? Una de las cosas hermosas, y esto termino, del Apocalipsis, es que Jesús se presenta todo el tiempo como el Cordero. Fíjense, solamente un par de veces se ha presentado como la raíz de David, ni siquiera la raíz de David, sino otra imagen más, haciendo alusión a su figura de rey, pero continuamente es el Cordero, es el Cordero, es el Cordero, ¿no? Que rey que gobierna, pero como Cordero, dando una imagen que es deconstructora, ¿no? Que deconstruye toda la imagen de monarquía, de imposición, de exclusividad, ¿no? Este rey sana, este rey visita, este rey enseña en parábolas de forma muy sencilla, hasta camina con la gente, nace en Nazaret, bueno, todas esas cosas que ya sabemos y que me parece que fue uno de los aportes más enriquecedores que Antonio con esta mirada. Sí.
Sí, algo que también para mí fue muy iluminador, es cómo todos los atributos déspotas son amo, padre en el sentido patriarcal de imponerse, ¿verdad? El dueño de la tierra, el terrateniente, el señor de el ejército, ¿verdad? Que impone el orden, el militarismo que impone, cómo todos quedan relativizados en el mejor de los casos, pero en cierta manera eliminado cuando Dios reina, ¿verdad? Porque no vamos a imponer el reino de Dios sobre los demás, porque por gracia y por fe que se recibe. Pero cuando uno recibe eso, resuelve todo despotismo. Todo despotismo queda eliminado porque es la manera más increíble que yo he escuchado de cómo Dios elimina todo despotismo y abuso. Como Él es el único rey, no hay más rey. Como Él es el único amo, no hay más amo. Como Él es el único padre, no hay más padre. ¿Verdad? Como Él es el único dueño de la tierra, no hay más quien diga, esto es mío. Entonces, queda eliminado todas esas, las relaciones sociales que se basan sobre la base del uso y abuso de unos de otros. Queda eliminado. Nadie tiene el derecho de imponerse sobre nadie. Y no solo eso, sino que cuando vemos, ok, este rey, él redefine todo porque él es el amo que se hace esclavo, es el siervo, ¿verdad? Él es el rey que comparte su reino con unos chivitos altos jobos, como decimos nosotros los dominicanos, con 12 discípulos que no pintan nada, ¿verdad? ¿Qué de poder tienen esa gente? Es el que toma la toalla, el que sirve, el que entrega su vida, es el que, como tú dices, Juan José. Juan en Apocalipsis escuchó el león de la tribu de Judá, pero cuando ve es el cordero inmolado. O sea, es una redefinición increíble. Y a mí me lleva a examinarme a mí mismo, porque cuando yo me convertí al Señor, ¿verdad? Que me enseñaron cómo ser hombre ahora, de acuerdo a la Biblia. Era el jefe de la casa, el que imponía la voluntad, el que manda en el hogar. Y yo me la creí. Y uno mandaba a callar. Mira, yo soy el jefe aquí. Espérate, la última decisión la tengo yo porque yo soy el padre de familia. Ay, Dios mío, yo me tengo que arrepentir de una recua de una trayectoria de legitimación del abuso por no entender esta realidad del reino de Dios, ¿verdad? Y todavía examinando las relaciones laborales, la posición como pastor. ¿Cuántos pastores no son abusivos? Porque la última palabra la tiene el pastor. O sea, una serie de cosas que ahora le doy para atrás al disco duro y digo, espérate, ay, Dios mío. Pero es que muchos hacen a ver si esto sin ánimo de sembrar, ¿no? Pero digo, hacen de la iglesia, hacen su pequeño reino. Fíjense que una imagen del Antiguo Testamento que se usaba, y esto con prudencia lo digo, pero mire, que se usaba para designar al rey era el ungido. Y para el Nuevo Testamento no se usa más, pero ha vuelto para a veces hacerse pensar que los pastores son los ungidos de Jehová. O sea, yo creo que Dios seguramente nos bendice y nos cuida y tiene una mirada hacia aquellas personas que dedican tiempo para ellos, pero cuando se usa una imagen política tan fuerte, sin percibirlo, esto que está mirando Antonio creo que nos hace pensar en las relaciones sociales y también pensar la iglesia como un espacio de testimonio, porque la iglesia no es el reino, y esto es algo tan importante también, ni lo agota, porque Dios es más grande o sea, no lo puede monopolizar la iglesia, ni debería pretender hacerlo. Sin embargo, sí debe de dar testimonio de la vida en el reino, ¿no? Y entonces, como una pequeña experiencia social y política, nosotros podemos dar testimonio
cómo son las relaciones humanas dentro de la iglesia, la justicia, la misericordia, la solidaridad, la compasión, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos despojamos de las posibilidades que tenemos de concentrar poder y dejamos que el poder siga siendo, el rey siga siendo, o el Señor siga siendo Jesucristo, y nosotros nos hermanamos, estamos dando un testimonio al mundo también de la propuesta que estamos dando, ¿no? De lo que es el reinado de Dios. ¿Sí? Muy lindo. Estás muteado, Tomás. Ese contraste, y como él lo dice, cuando habló del patriarcado, ¿no? Que Dios es el único Padre, y después Jesús entonces abrió la puerta, y en esa época, cuando la mujer no contaba, estaban con Jesús, estaban con el rey ministrando, y en la iglesia primitiva eso se daba porque ahí, si hay un solo Dios, un solo rey, un solo Padre, entonces somos iguales. Y Jesús enseñaba, y Pablo también enseñaba de no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no, etcétera, etcétera. Pero seguimos luchando con categorías que se rigen para dominar uno sobre el otro, ¿no? Y hay que someterse, pero todos tenemos que someternos al rey, que es el rey que rompe paradigmas, el rey que reconstruye todo con todo lo que Antonio también mencionó, el rey que sirve, ¿no? El amo que es esclavo, el terrateniente que no tenía dónde descansar su cabeza, digamos, rompe todas las estructuras que nosotros estamos aferrados al poder, y seguimos perdiendo el punto de que el reinado de Dios nos enseña algo tan distinto, y viviendo de acuerdo y en obediencia al rey, revelamos, ¿no? Ese reinado en la forma de relacionarnos, amar, demostrar compasión, servir, etc. Y sí, quedó muy fuerte. Lo describió de tal forma que fue muy claro para mí. Me gustó mucho. Y él también no salió aquí en la grabación, pero cuando habló de las bestias, ¿no? La descripción en la Biblia de los poderes y los imperios siempre hablaba de las bestias, y el reinado de Dios entra, irrumpe al mundo, y no es una bestia que está al frente, ¿no? Es el opuesto. El término mesiánico más usado de Jesús es hijo del hombre. Ajá. O sea, se contrasta Jesús, que es el hijo del hombre, con las bestias. Exactamente. Es el reino humano. Las otras son, que como él dice, que hasta hoy todavía, ¿verdad? Águila, oso, dragón, son las imágenes de los imperios de hoy, Sí. con el perdón de los equipos de basquetbol, de los equipos de fútbol. O sea, todo el que quiere mostrarse fuerte es con rostro de bestia. Pero Jesús es el hijo del hombre. Sí. Oh. No, es muy lindo. Y cuando se ve en el Apocalipsis, como dije otra vez, estaba acosté con el Apocalipsis porque es un libro que me fascina, la verdad. Uno ve continuamente la imagen del cordero degollado, del siervo, del mártir, que son los que dominan. Llama la atención cómo también los anteojos con los que leemos la Biblia y con los que miramos el ministerio pueden influir tanto en no advertir, ¿no?, las figuras dominantes del Apocalipsis, por ejemplo, de la Biblia, del Nuevo Testamento, y poder ir por otros rumbos, lo cual nos hace pensar que quizás también debiéramos usar los mismos caminos que usa, lo que hiciste ahora, bueno, con Tomás otras veces, pero lo que hiciste, Robert, hoy, hace un ratito nada más, escuchar a un pastor, escuchar a hermanos diciendo, me equivoqué, debo de... ¿Vieron? Es una metodología que debemos de compartir con el resto al enseñar el reinado de Dios. O sea, no tenerle miedo al error, a reconocer esto, a practicar la mutua, ¿no?, consolación,
el sabernos oír, porque los modelos del reino tienen que ver con modelos pastorales de educación, de discipulado, que tienen que ver con que yo soy perfecto, no me he equivocado, soy no, incorruptible, intachable, y estas imágenes que a veces se esconden, que requieren, para poder ser sostenidos, un poco de soberbia, un poco de falta de reconocimiento de la necesidad del otro para que nos ayude. Entonces, ¿cómo enseñar este reino? Yo creo que, entre otras cosas, es también cambiando los paradigmas de discipulado, de conversación, de vida en el reino, y de buscar en el espíritu también una consolidación de la personalidad que nos ayude un poco a acompañarnos mutuamente. ¿Quieren que abramos el juego para que todos podamos charlar? ¿Les parece? ¿Quieren, hermanos? Nos gustaría muchísimo escucharles. ¿Qué opiniones les merece esto que oímos de... Nos quedan unos 15 minutos.